compañeros, bienvenidos a esto que es Física para grado décimo y bienvenidos a mi canal de YouTube, que ya nuevamente espero que estén suscritos, que le den like a mis videos, que los comenten y que me hagan famosos a ver si vamos a ver si algún día salgo de esta pobreza y dejo de ser profesor. ¿Listo, mis queridos compañeros? Ahora creo que aquí está vaina porque no me siento como... Listo. Ya, me veo bien. Bueno, listo ya. Entonces, mis queridos compañeros. Bueno, les cuento, mis queridos compañeros, que la clase pasada comenzamos a trabajar lo que eran las tablas de datos, ¿sí? O sea, ¿qué es una tabla de datos? Habíamos dicho que las tablas de datos simplemente son información que se ha condensado, organizado, sintetizado, sistematizado, o sea, que se ha recolectado y se ha organizado de forma concreta para poderla analizar. Habíamos visto cómo se puede, a partir de un análisis descriptivo, ¿sí? Como el que se tiene acá, sintetizar toda esa información y organizarla de tal manera que sea mucho más práctica y mucho más concreta en forma de una tabla de datos. Pero como yo les había dicho la clase pasada, pues las tablas de datos en últimas son una condición matemática que me está relacionando el comportamiento de algunas variables, para este caso dos variables, que son la velocidad y el tiempo, cómo está cambiando el tiempo y cómo a partir de esos cambios en el tiempo se están dando cambios en la velocidad. En últimas es una relación, es una función, y las funciones recordemos que tienen dos partes, una parte algebraica, ¿sí? Una parte algebraica, aquí la parte algebraica, que es esta ecuación, o que puede ser esta ecuación de aquí, ¿listo? Pero también tiene una parte geométrica, que es una gráfica, ¿listo? Es una forma gráfica, y a partir de la forma gráfica también podemos sacar conclusiones, podemos hacer interpretaciones y podemos analizar una situación, que vuelvo y se lo repito, es uno de los aspectos más importantes que se preguntan en el ITFEX y en las pruebas de la Nacional, por ejemplo. ¿Listo? Entonces hoy vamos a trabajar los análisis gráficos. Vamos a hacer por aquí para trabajar. Listo. Entonces, pues, ¿qué teníamos? Teníamos una tabla de datos, ¿sí? Ya una información organizada, sistematizada, correlacionada, qué fue lo que observamos, qué medimos, en qué lo medimos, qué fue los valores que cuantificamos o que logramos obtener, cómo están relacionados, y ya analizamos los cambios. Pero resulta que esos cambios no solo se pueden analizar matemáticamente mirando la diferencia que hay entre un valor y otro valor, sino que se pueden analizar mirando los comportamientos gráficos que presentan la relación o la función. ¿Listo? Entonces, como siempre, mis queridos compañeros, pues lo que vamos a tener es una condición gráfica que no es un plano cartesiano, es un plano, pero no es un plano cartesiano. Los planos cartesianos generalmente se asocian a condiciones espaciales. Aquí tenemos un plano gráfico donde vamos a vincular el comportamiento de dos variables, una espacial y la otra temporal, ¿sí? Entonces, esto que vamos a hacer no implica que sea el movimiento, no es la trayectoria, no es lo que podemos observar en términos del camino que sigue. No, lo que nosotros hacemos con estos análisis gráficos simplemente es mirar el comportamiento que tiene una variable con respecto a otra y analizar su gráfica. Esa gráfica nos toca saberla leer, hay que tener cierta interpretación para poderla conocer. Entonces, pilas, porque estos son uno de los que se llaman pensamientos matemáticos, o sea que ustedes deben estar duchos en esto. Igual es simplemente un repaso de lo que ya habíamos trabajado cuando trabajamos movimiento uniforme, porque ya habíamos visto este tipo de relaciones a nivel gráfico. Entonces lo que vamos a hacer es lecturas gráficas de cómo se comporta una variable, cómo se comporta la otra variable y cómo se da la relación entre ellas. ¿Listo? ¿Cómo se comportan? Pues cada eje y todo lo que se proyecte sobre cada eje me habla de cada variable. Y lo que se proyecte en el plano que se forma entre las dos, ¿sí? Todo esto es el comportamiento de la información o de la relación que tenemos. Entonces recordemos que los planos gráficos de funciones tienen dos ejes, uno vertical y tiene uno horizontal. El eje vertical lo llamamos el eje de la variable dependiente, o sea, la que va cambiando condicionada por otra variable. Y el eje horizontal lo llamamos eje de la variable independiente, o sea, que va teniendo cambios, ¿sí? Por alguna condición, y esos cambios generan que la otra variable cambie también. ¿Listo? Entonces, variable dependiente, variable independiente. Para nuestro caso en física, la variable dependiente siempre será cualquiera menos el tiempo. El tiempo para nosotros funciona como una variable independiente, o sea, nosotros siempre miramos cómo están cambiando las cosas a medida de que pasa el tiempo, ¿listo? Y para que tengan presente eso. Entonces necesitamos que, pues, un eje, ¿listo?
Entonces tenemos eje horizontal y eje vertical. Para nosotros, entonces, la variable independiente, que es esta que está aquí, es el tiempo. Obviamente tenemos que especificar que medimos en segundos para que toda la cuantificación que se pueda hacer sobre este eje, toda la que se puede hacer sobre este eje, pues esté relacionada en su medición. Se midió en segundos, etc. Mientras que aquí tenemos la velocidad como el eje dependiente, o sea que estamos diciendo que la velocidad depende del tiempo. A medida que el tiempo avance, la velocidad va teniendo un comportamiento. Ese comportamiento puede ser que se quede siempre en la misma, o simplemente que va cambiando, bien sea porque aumenta, bien sea porque disminuye. Los aumentos sean lineales, sea constante, sean lineales decrecientes, sean cuadráticos, sean logarítmicos, racionales, bueno, como sea que sea. ¿Listo? Muy bien. Lo siguiente, mis queridos compañeros, es determinar las condiciones del eje. O sea, aquí estamos diciendo que en ese punto donde se cruzan los dos ejes vamos a tener la relación 0, 0, o sea, el valor 0 de la velocidad con respecto al valor 0 del tiempo. Y de ahí para adelante vamos a empezar a relacionar. Lo primero que vamos a hacer es coger estos puntos, que fue lo que ustedes debieron haber hecho, ¿sí? Con los 9 casos que trabajamos la clase pasada, y es graficarlos. ¿Dónde? Los de la variable tiempo horizontalmente, los de la variable velocidad verticalmente, y luego pues unir los puntos y sacar las gráficas. ¿Listos? Entonces ahí lo que hacemos es ubicar el primer punto. Entonces nos vamos 0,1 para el tiempo y 100 para la velocidad. El segundo 0,2, nos vamos para el 0,2 y 200 para la velocidad. Luego 0,3 para el tiempo y 300 para la velocidad, y por último 0,4 para el tiempo y 400 para la velocidad. ¿Listo? Y luego lo que hacíamos era unir todos los puntos. Unimos todos los puntos. Aquí, esta gráfica nos dio este resultado. Al unir las condiciones 0, 0, 100, 0, 1, 200, 0, 1, 2, 300, 0, 2, 400, 0, 3, 300, 0, 3, 400, 0, 4, pues simplemente tenemos estos puntos. ¿Qué significa que tracemos una raya? Significa que ya no estaríamos trabajando con 5 puntos, ¿sí? Que están acá, 0, 0, 100, 0, 1, 200, 0, 2 y así sucesivamente, sino que hubiésemos trabajado con muchos más puntos. O sea, entre más puntos hubiésemos tenido un comportamiento gráfico mucho más puntual, pero es muy difícil ponernos a hacer tiempo por tiempo desde tiempos muy muy chiquiticos para ir teniendo más datos. Entonces lo que se suele hacer es que se cogen unos puntos importantes, se ubican y luego se bosqueja la gráfica que se va a trasladar. Las gráficas que se pueden generar pueden ser gráficas que vamos a llamar. Entonces podemos tener gráficas matemáticamente como funciones constantes cuando son horizontales. Lineales crecientes, también podemos tener lineales decrecientes, podemos tener cuadráticas crecientes, cuadráticas decrecientes, y pues por ahora esas son las formas que nos interesan. ¿Listo, mis queridos compañeros? Entonces eso. ¿Aquí qué obtuvimos? Obtuvimos una gráfica lineal creciente, y eso matemáticamente implica algo. ¿Listo? ¿Qué implica? Las gráficas lineales decrecientes son líneas rectas que no son ni horizontales ni verticales. Siempre tienen que tener algún grado de inclinación. A ese grado de inclinación se le llama pendiente. O sea, que con respecto a una condición horizontal, que vendría siendo esta, existe un ángulo con el que se está rotando, ¿sí? Entonces tiene una inclinación. Esa inclinación tiene que ser diferente de 0, porque si no sería horizontal, y diferente de 90 porque sería vertical. ¿Listo? Entonces no sería eso. Entonces eso sería una pendiente, eso es un ángulo. Ese ángulo que me determina qué tan inclinado está una gráfica que sale de relacionar dos variables, que en este caso es velocidad y tiempo, pues me dice cómo está cambiando, si los cambios son bruscos o si los cambios no son tan bruscos. Si la línea tiene poca inclinación, o sea, el ángulo es pequeño, significa que los cambios son pequeños, pero por el contrario, si tiene una gran inclinación, me está diciendo que los cambios son grandes. O sea, que para grandes cambios de tiempo se tienen pequeños cambios en la velocidad. Eso es lo que implica. A esa inclinación que me dice cómo se están dando los cambios, ¿sí? Para pequeños cambios, grandes cambios, o para grandes cambios, pequeños cambios, entonces se le llama la pendiente, ¿sí?
¿sí? Aquí sale una condición que es la pendiente. Bueno, realmente aquí no es el ángulo, es la tangente del ángulo, porque aquí se forma un triángulo rectángulo y este vendría siendo el ángulo alfa, etcétera, etcétera, pero pues no lo vamos a trabajar de esa forma por ahora. Por ahora ustedes lo tienen que saber desde matemáticas, por ahora no es más. Entonces, vamos a trabajar esta condición. La inclinación nos determina la pendiente, ¿listo? Entonces aquí hay una pendiente que me dice qué tan inclinado está y eso. Dependiendo de las variables que se tengan, velocidad y aceleración, esa pendiente recibirá un nombre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la pendiente para la velocidad con respecto al tiempo se llama aceleración, porque así se llama la relación velocidad versus tiempo. Pero si hubiéramos tenido aquí x de posición con respecto al tiempo, la pendiente se llamaría velocidad, porque la relación entre posición y tiempo es la velocidad. ¿Listo? Entonces, para que tengan pendientes o tengan en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la velocidad y el tiempo presentan una relación lineal. ¿Qué significa que presentan una relación lineal? Que hay cambios regulares. Que por cambios iguales en la variable horizontal, que sería la independiente, habrán cambios regulares en la variable vertical, que sería la dependiente. O sea, para cambios regulares de tiempo vamos a tener cambios regulares de velocidad. Eso es lo que nos dice. Y la inclinación nos dice cómo sean. Para cambios pequeños de tiempo, grandes cambios en la velocidad. ¿Listo? Pero siempre vamos a tener los mismos pequeños cambios de tiempo y vamos a tener siempre los mismos grandes cambios de velocidad. Eso es lo que nos dice la pendiente. Entonces, la pendiente simplemente nos dice, mire, una variable horizontal está cambiando, una variable vertical está cambiando. La relación es lineal. ¿Qué significa que sea lineal? Primero, que si la una cambia, la otra también. Y que están cambiando regularmente. O sea, esta siempre cambia lo mismo y esta siempre cambia lo mismo. ¿Listo? Entonces, eso por ese lado. No necesariamente si la una aumenta, la otra también va a aumentar. No. A veces una puede ir aumentando y la otra puede ir disminuyendo, pero la condición es que son regulares. Esta va cambiando, va aumentando regularmente y esta va disminuyendo regularmente. O sea, eso es lo que significa lineal. O sea, ya empezaron a escribirme. Ustedes saben cómo es la situación con los youtubers famosos. ¿Listos? Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos. También nos dice una cosa importante y es que, listo, si esto está ocurriendo, o sea, si yo tengo cambios regulares en una variable y tengo cambios regulares en la otra, significa que la variable que se obtiene o la información que se obtiene o la pendiente que se obtiene es constante. ¿Listo? Significa que esta inclinación que está por una pendiente, que para este caso se llama aceleración, es constante. ¿Qué significa que sea constante? Que los cambios siempre se van a conservar. Eso implica que a ese tipo de condiciones nosotros la llamamos uniformes. Bueno, entonces miren lo que pasa aquí. Velocidad, movimiento, variable cinemática. La velocidad va aumentando porque primero está en 0, luego en 100, entonces tiene aceleración. Pero la gráfica me dice que es lineal. Y cuando la gráfica es lineal, significa que su pendiente es constante. ¿Cómo se llama la pendiente en este caso? La aceleración. Quiere decir que la aceleración es uniforme, o sea que tenemos un movimiento uniformemente acelerado. Pero adicional tenemos que la aceleración, que es la pendiente, está creciendo, o sea, es mayor que 0. O sea que su velocidad va aumentando. O sea, cada vez va más rápido. Eso es lo que nos dice esta condición gráfica. ¿Listos? Ahora, ¿se pueden hacer cálculos? Claro que sí se pueden hacer cálculos, recordando que no puedo utilizar esta ecuación y puedo utilizar estas dos ecuaciones que están acá. Aquí donde determino intervalos y aquí donde determino punto inicial y punto final. Entonces simplemente, pues la que más se utiliza es esta, ¿no? Entonces, permítanme un momento. La que más se suele utilizar es esta. Esta es la que más se suele utilizar. Entonces, para que la vayan teniendo en cuenta. Pero se puede calcular de las dos formas. Entonces, ¿cómo la vamos a calcular de acá? Pues, ¿cómo se hallan estos cambios? Perdón, yo ubico, eso es difícil, esto de la producción. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta? ¿Cómo se trabajaría esta? ¿Listo? Entonces, esta se trabajaría de la siguiente forma. Entonces, momento y momento. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar esta. ¿Cómo se trabaja esto? Pues simplemente necesitamos definir cuánto vale delta B y cuánto vale
delta tiempo. ¿Listo? Entonces, dependiendo lo que valgan, pues podemos determinar. Entonces, ¿quién sería el delta B? El delta B es este. Usted se va desde un punto hasta otro punto y proyecta en B. Y este pedacito sería el delta B. Luego, ¿cómo proyectamos delta T? Otro color. Listo. Entonces simplemente usted coge esos mismos puntos, pero ahora se proyecta en T. Delta T comienza aquí y el punto en tiempo comienza aquí. Y este sería el delta T. ¿Sí? Entonces esas son las proyecciones. Ahí lo podríamos utilizar. Entonces decimos, de 0 al punto 100 pues sería 100. El delta B vale 100. Y el delta T va de 0 a 0,1. ¿Qué quiere decir? Que entonces el delta T vale 0,1. ¿Listo? Entonces, para que vayan teniendo... Y ahí hacemos la relación y nos daría 1000 metros por segundo cuadrado. Que sería 1000 metros por segundo sobre segundo por segundo. Listo. O lo podemos hacer también con punto final y punto inicial. ¿Qué significa eso? Que vamos a elegir cuál es un punto final y cuál es nuestro punto inicial. Entonces, por ejemplo, podemos coger... No, resulta que yo quiero este como punto inicial y este como punto final. Entonces decimos, velocidad final para nuestro caso sería 300, velocidad inicial para nuestro caso sería 100. Tiempo final, pues el tiempo final que le corresponde a la velocidad final que escogimos. Como la velocidad final que escogimos es de 300, pues el tiempo final será 0,3. Entonces nos quedaría 0,3 menos el tiempo inicial. Pues nos vamos a la velocidad inicial que escogimos y miramos qué tiempo tenía. Para la velocidad inicial era 100 metros por segundo y escogimos esa. Quiere decir que el tiempo inicial sería 0,1. O usted pudo haber cogido el de 404 o 0,0. Ya eso es independiente de cómo usted lo quiera hacer. Entonces vamos con mi ejemplo. Entonces me queda velocidad final, que sería 300 menos velocidad inicial, que serían 100 metros por segundo, obviamente. Entonces me queda 300 menos 100 metros por segundo, nos quedarían 200 metros por segundo. Estoy ahí, 200 metros por segundo. Tiempos, 0,3 segundos menos 0,1 segundo. Tiempo final menos tiempo inicial. Entonces nos quedó 200 de arriba. Aquí nos quedaron 200 metros por segundo sobre tiempo final 0,3, tiempo inicial 0,1, eso me queda 0,2 segundos. Y 200 dividido 0,2 me da 1000. Metro no tengo con quién cancelarlo, segundo dividiendo con un segundo dividiendo se multiplica. ¿Listo? Y así se calcula. Usted solo necesita conocer dos posiciones, saber su velocidad, saber su tiempo y ya definir cuál es la velocidad inicial, cuál es la velocidad final, hallar la aceleración. Eso es todo lo que usted requiere, todo lo que usted necesita. Y eso sería, mis queridos compañeros, cómo se analizaría la gráfica, cómo se relacionarían gráficamente los datos. O sea, ¿qué hacemos? Simplemente que cogemos esta tabulación, que son las tablas de datos, y los graficamos en esta condición o en este plano gráfico, ¿listo? Y a partir de los valores que tengamos en la gráfica, pues podemos hallar por delta de velocidad y delta de tiempo la aceleración, o simplemente con la velocidad final, la velocidad inicial, el tiempo final y el tiempo inicial. Pero eso ya lo decidimos los estos. Mínimo necesitamos ¿cuántos puntos? 2. Tanto para hallar el delta como para hallar velocidad final y velocidad inicial. ¿Listo, mis queridos compañeros? Para que vayan teniendo en cuenta eso. Entonces, ya que tenemos esto, revisemos cómo se deberían haber visto las gráficas. Entonces, mucha atención, mis queridos compañeros. Yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar Excel para poder graficar. Entonces, aquí en Excel hay una característica muy importante y es, si ustedes se dan cuenta, yo siempre pongo en las tablas primero la variable dependiente y luego la variable independiente. La primera columna es la variable dependiente y la segunda es la variable dependiente. La primera columna, velocidad, para este caso, es la variable dependiente, mientras que la segunda columna es la variable independiente. O sea, variable dependiente, variable independiente. ¿Listo? Muy bien. Pero resulta que en Excel, para poderlas graficar, nos toca primero la variable independiente y luego la variable dependiente. Listo, entonces las gráficas les debieron haber dado algo así. Mucha atención. Entonces lo primero que ustedes van a hacer, si lo quieren trabajar desde Excel, así como yo, hacen el cuadrito y ustedes sombrean esta parte. Listo. Se van a insertar
en insertar se van a gráficos, que está acá. En gráficos se van acá, que se llaman gráficos de dispersión. ¿Qué significa gráficos de dispersión? Que usted solo va a meter unos punticos y la idea es que Excel trate de graficar o de determinar qué forma gráfica se tendría a partir de esos puntos. Usted le dice que sí y aquí le da opciones. Solo quiere ver los punticos, quiere ver los punticos y las posibles curvas, o quiere ver solamente las curvas que se forman, o quiere ver punticos y formas pero ya no, quiere unir los puntos sin curvas, o sea, solo uniendo punto, 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 no, o quiere unir los puntos sin curvas. ¿Cuál es la que nosotros vamos a utilizar? Esta, porque es que las gráficas no necesariamente son siempre constantes, lineales, sino que también podemos tener curvas, como las cuadráticas. Entonces, para ver si sale una cuadrática o no sale una cuadrática, o sea, para ver la forma real de la figura. Entonces, aquí graficamos esta. Voy a volverla un poquito más pequeñita para que ustedes la puedan ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a observar que la embarré porque mentiras, no la embarré, es que no me salieron los. Ok, muy bien, qué pena, pero se desconecta esto. Bueno, entonces tenemos aquí la gráfica, ¿listos? Entonces recordemos que las velocidades valían 0. ¿Sí? Vamos a recordar los valores. Tenemos que las velocidades valían 0 en todos los tiempos y los tiempos cambiaban de 1 en 1 desde 1 hasta 6. ¿Listo? Entonces revisemos aquí la gráfica. Pues como podemos ver, pues aquí ¿qué tenemos? Tenemos la siguiente situación. Voy a poner aquí mi lápiz para poder ir rayando y demás. Listo, entonces, ¿qué podemos decir acá? Entonces aquí podemos decir que miren que la velocidad se proyecta sobre el eje horizontal, que para nuestro caso sería el eje T. Entonces, bueno, antes de eso, es importante, lo que pasa es que en Excel no me salen los ejes. Entonces, definir que este eje, es el eje vertical, este es el eje horizontal, que este es para el tiempo medido en segundos, mientras que este es el eje dependiente medido en metros por segundo. ¿Listo? Entonces toda la información que vayamos a trabajar verticalmente va a ser sobre la velocidad medida en metros por segundo y todo lo que vayamos a trabajar horizontalmente será sobre el tiempo medido en segundos. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí volvemos y decimos. Listo. Entonces ahora ¿qué podemos llegar a tener? Tenemos los siguientes puntos. Tenemos el punto 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0 y 6, 0. Si ustedes alcanzan a apreciar, vemos cómo toda la gráfica reposa sobre el eje horizontal. Cuando eso implica, cuando la gráfica reposa sobre el eje horizontal, dice que la información del eje vertical, o sea, de la variable dependiente, vale 0, que para nuestro caso es lo que ocurre con la velocidad. La velocidad en el tiempo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vale 0, por eso la gráfica se proyecta únicamente horizontalmente, porque verticalmente no tiene ningún tipo de comportamiento. Entonces esta sería la gráfica que les debió haber quedado bajo esa condición. Es una función constante. Matemáticamente se llama una función constante. Para nosotros, ¿qué significa? Que el cuerpo está en reposo. ¿Listo? Entonces cuando ustedes vean una gráfica B versus T, o sea, velocidad versus tiempo, ¿sí? Velocidad versus tiempo, y tengamos una función constante sobre el eje del tiempo, significa que el cuerpo está en reposo porque la velocidad no cambia y siempre se mantiene en 0. ¿Listo, mis queridos compañeros? Para que ustedes vayan teniendo en cuenta eso. ¿Listo? Muy bien, nos vamos para la siguiente gráfica, que sería esta. Vamos a borrar por acá, a ver cómo nos va. Entonces tenemos esta. Lo mismo, mis queridos compañeros. Ustedes pueden anotar los valores en su tabla Excel, pero como ya lo hicieron a mano, pues simplemente es corroborar cómo les están quedando las gráficas. Nos vamos a insertar, nos vamos a gráficas de dispersión por puntos. La vamos a hacer un poco más pequeña. ¿Listo? Antes de eso vamos a recordar los valores. El tiempo va desde 1 a 6, de 1 en 1. La velocidad va de 10 a 0, decreciendo en 2. Entonces miren cómo les tuvo que haber quedado la gráfica. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la gráfica. Entonces, ¿qué nos dice esta gráfica? Ah, bueno, es una línea recta, oblicua o en diagonal. Entonces quiere decir que es una función, matemáticamente se llama una función lineal. ¿Listo? Pero entonces las funciones lineales, ¿qué nos dicen? Simplemente nos dicen lo siguiente. Nos dice que la pendiente
nos dice que la pendiente es constante, pero la pendiente en este caso, ¿cómo se llama la relación? Acuérdense que este eje es velocidad y el otro es tiempo, aceleración. Nos está diciendo que la pendiente llamada aceleración para la relación velocidad-tiempo es constante. Entonces si es constante la aceleración, significa que tengo una aceleración uniforme. Y además de eso, miren que el eje vertical, que es la velocidad, cambia. Entonces es un movimiento uniformemente acelerado. Se puede hallar la pendiente, o sea, la aceleración. Claro que sí se puede hallar. ¿Qué necesitamos? Punto final y punto inicial. Entonces simplemente recordar que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces nos vamos con la aceleración. Si quieren pueden coger el primer punto y el último punto. Entonces acuérdense que las gráficas siempre se leen. Usted puede coger cualquiera, pero para este caso particular el punto final estaría aquí y el punto inicial estaría acá. Pueden escoger cualquier otro punto, ustedes ya saben que sí lo pueden hacer. Entonces yo escogí el primero y el último. Listo, siempre se lee de izquierda a derecha la gráfica. Listo. Entonces tendríamos lo siguiente. Velocidad final, entonces cojo el punto y me voy hacia la velocidad. ¿Cuánto vale? 0. Menos la velocidad inicial, me voy al punto inicial y proyecto sobre la velocidad. ¿Cuánto vale? 10. No voy a hacer las unidades porque me enredo mucho, pero bueno, vamos a sobre tiempo final. El tiempo final es el tiempo que le corresponde a la velocidad 0. Entonces la velocidad 0 se proyectaba en 6 menos el tiempo inicial, pues si este fue el que escogí como inicial, que era 10, entonces el tiempo es 1. Listo, entonces ¿qué nos queda? Nos queda 0 menos 10 metros por segundo sobre 6 menos 1, que nos daría 5. Entonces nos quedaría arriba, nos quedaría 0 menos 10 menos 10. Y abajo nos quedaría 6 menos 1, 5. Entonces nos queda menos 10 dividido 5, 2, negativos. Listo, entonces quiere decir que la aceleración es menos 2. Mejor. Dispensan ustedes. Entonces la aceleración es igual a menos 2 metros por segundo cuadrado. Y si ustedes se dan cuenta, miren, ¿cuánto nos había dado la aceleración? No sé si la alcanzan a ver. Miren. Voy a borrar acá. Entonces, si se dan cuenta, nos decía que la aceleración era menos 2 metros por segundo cuadrado. Nos dio exactamente igual. Listo, perfecto. Ahora, ¿por qué? Ahora ya, bueno, listo. Entonces, ya sabemos, mis queridos compañeros, que es una gráfica lineal. ¿Listo? Entonces, la información es uniforme. ¿Qué información? Pues la relación entre la velocidad y el tiempo, que es la aceleración. Entonces, tenemos una aceleración uniforme. Como hay velocidad y hay aceleración, hay movimiento. Entonces, es un movimiento uniformemente acelerado. Ya calculamos la aceleración, que la aceleración es de menos 2 metros por segundo cuadrado. Listo, pero esa aceleración es negativa. Significa que es menor que 0. ¿Por qué es menor que 0? Porque la velocidad va disminuyendo. Y como va disminuyendo, pues entonces va frenando, porque cada vez su velocidad va siendo más pequeña. Entonces, el hecho de que sea decreciente significa que la pendiente, que para este caso es la aceleración, nos va a dar negativa, o sea, menor que 0. ¿Qué significa? Que frena. Listo, eso es lo que significaría. Y así tendríamos que interpretarla. Listo, entonces nos vamos con el siguiente caso. Es lo mismo acá. Entonces, la gráfica que les tuvo que haber dado a ustedes es esta. Voy a poner un poco más pequeñita para que salga. Listo, les tuvo que dar esa gráfica. Lo mismo, variable vertical, velocidad, variable horizontal, tiempo, o sea, variable dependiente velocidad, variable dependiente tiempo. ¿Cómo se llama la información? Aceleración. Acuérdense que todo lo que ocurra acá
nos habla sobre la aceleración. O sea, ahí estamos hablando de la aceleración. Entonces aquí estamos hablando de la aceleración. Pero resulta que la aceleración, la gráfica no nos da un valor. Una gráfica, o sea, la gráfica no es una gráfica matemáticamente llamada constante, ni tampoco gráficamente llamada lineal, ni decreciente ni creciente, sino que es irregular. Cuando eso ocurre, se dice que la pendiente, que en este caso se llama aceleración, no es constante. O sea, no es constante. Y si la aceleración no es constante, tenemos un movimiento acelerado. ¿Listo? Entonces eso era como nos tenía que quedar, era un movimiento acelerado. ¿Listo, mis queridos compañeros? Entonces para que ustedes tengan presente eso. Si nos hubiera dado una gráfica así, constante matemática, la pendiente siempre va a valer 0. Si nos da una gráfica así, o sea, aquí la información, o sea, la pendiente vale 0. Aquí es uniforme, solo que aquí es creciente y aquí es decreciente. Pero si no nos da ninguna de esas tres, si nos da formas raras, distintas, curvas, resulta que la información ya no es constante. Y es, para nuestro caso, una aceleración que no es constante. Y si la aceleración no es constante, es un movimiento acelerado. Entonces, ¿se puede hacer algo y ya no se puede hacer nada más, queridos compañeros? Entonces, simplemente esa es una gráfica de una función no constante, no lineal, se llama así también, no lineal, para el caso de la aceleración. ¿Listo? Muy bien, vamos ahora con esta. Entonces lo mismo, vamos a graficar. Les debió haber quedado algo así. Que señale más. Porque aquí señala otra cosa. Listo. Nuevas gráficas, dispersión con curva y listo. Miren cómo les dio esta gráfica. Más pequeña y la voy a correr para acá para que ustedes la vean. Listo, así nos dio la gráfica. Lo mismo, eje vertical velocidad, eje horizontal tiempo, lo que quiere decir que todo lo que ocurra en esta parte nos habla sobre su relación. ¿Quién es su relación? Pues la aceleración. Y entonces, como no es una función constante, no es una función lineal ni creciente ni decreciente, significa que la información obviamente tendrá que ser diferente a constante, o sea, no es constante, o sea que tenemos un movimiento acelerado. Y así nos había dado, ¿no? Un movimiento acelerado. Nos había dado un movimiento acelerado. Hay que hacer algo más. Si tuviéramos la fórmula, si tuviéramos la relación, la función y supiéramos derivar, pues podríamos hacer los cálculos necesarios, pero realmente no los tenemos y no los sabemos manejar, entonces lo vamos a dejar por ahora así. Listo, nos vamos para el caso número 5. Listo, el caso número 5, que es este. Entonces lo vamos a graficar. A ustedes les debe haber quedado algo así. Y les debe haber quedado algo así. Entonces voy a volver a más pequeñita esta cosa acá y listo. Entonces miren esta gráfica. ¿Qué forma tiene? Es horizontal. ¿Cómo se llama? Una función constante matemáticamente. ¿Qué dice la función constante matemáticamente? Que la pendiente vale 0. La pendiente vale 0. ¿Y quién es la pendiente entre la velocidad y el tiempo que está por acá? Recuerden que aquí tenemos el eje de velocidad y el eje del tiempo. ¿Sí? No se les olvide eso. Eje de velocidad, eje de tiempo. ¿Cómo se llama la pendiente entre estos dos? La aceleración. O sea que la aceleración vale 0. Y si la aceleración vale 0, significa que el movimiento es uniforme. ¿Es un movimiento uniforme? Sí, es un movimiento uniforme. ¿Ya calculamos la aceleración? Sí, ya calculamos, ya sabíamos que era 0 porque la función nos dio una función constante y cuando las funciones son constantes las pendientes valen 0 y en el caso de la relación velocidad versus tiempo a esa pendiente la llamamos aceleración. Entonces vale 0, sí vale 0, listo. ¿Hay algo más que hacer? No, es un movimiento uniforme. Siempre que tenga velocidad, que en este caso es de 85, ¿sí? Ahí se alcanza a ver, aquí se alcanza a proyectar sobre 85. Ahí más o menos sobre 85. Entonces tiene una velocidad, tiene movimiento. Esa velocidad nunca cambia y por eso tenemos una forma gráfica horizontal.
que da una función constante. Cuando la función constante existe es porque la pendiente vale 0. Ah, bueno, listo. Entonces tiene velocidad, tiene movimiento. Pero la aceleración vale 0. Ah, entonces es una condición uniforme. ¿Listo, mis queridos compañeros? Para que vayan teniendo en cuenta eso. ¿Listo? Nos vamos para acá, para el caso 6, lo mismo. Guardamos. Aquí, miren, aquí los valores intermedios. Aquí dijimos que es un movimiento uniformemente acelerado, ¿listo? Y aparte de todo, cuando la calculamos, nos dio una aceleración positiva de 15 metros por segundo cuadrado. Entonces, ¿qué interpretaciones podemos decir? Listo. Entonces, podemos tener la siguiente interpretación para que veamos a ver si nos da. Entonces, eje velocidad, eje tiempo en segundos, eje velocidad en metros por segundo. Listo. Entonces, nos dio un movimiento uniformemente acelerado. Quiere decir que, que para que sea uniforme, la gráfica tiene que ser una función lineal, que puede ser creciente o puede ser decreciente. ¿Cómo sabemos si es decreciente o creciente? Pues nos vamos a la aceleración. La aceleración nos dio positiva. Quiere decir que la función es lineal creciente. Como lineal creciente nos tiene que quedar algo así. Listo. Nos tiene que quedar algo así. Y al calcularla nos tiene que dar... 15 metros por segundo cuadrado. Entonces miremos a ver si eso es cierto. Entonces nos vamos por acá. Señalamos. Nos vamos a insertar. Gráfico de dispersión con curvas. Miren cómo nos dio. Listo. Entonces aquí yo voy a tratar de poner. Listo. ¿Ven que tiene la misma forma? Ah, ándale. Entonces ahí nos quedó. Tiene la misma forma, es una función lineal. Solo que aquí los puntos están más separados. Pero si los hubiéramos trazado bien, pues nos tenía que quedar una función lineal creciente y ya, ahí lo tendríamos. Entonces ahí podemos hallar condiciones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hallar las condiciones? Listo. Entonces, ya sabemos que es una función lineal, lo que quiere decir que su información es uniforme. Esa información es de la pendiente llamada aceleración, porque este eje se llama velocidad, mientras que este eje se llama tiempo. Entonces este eje se llama aceleración. Aquí es tiempo. Aquí es tiempo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el tiempo. Tenemos que hay cambios en la velocidad. Miren que la velocidad está aumentando, quiere decir que hay movimiento. Y es una pendiente positiva porque es creciente, quiere decir que la pendiente mayor que 0. ¿Y la podemos calcular? Sí, la podemos calcular, no hay ningún problema. Entonces calculémosla. Vamos a escoger punto, miremos aquí tenemos 50. Es que aquí no se alcanzan a saber bien los valores, pero pues si cogiéramos los mismos valores que teníamos acá, si pudiéramos ver bien los valores, pues cogeríamos los mismos valores, que serían, vamos a ver qué valores escogimos. Escogimos tiempo 1 segundo y 17 segundos para 0 y 240. Listo, entonces se supone que nos tiene que dar eso. Entonces miremos a ver si sí. Para tiempo 1 segundo, si lo alcanzan a ver acá, tenemos una velocidad de 0. Entonces aquí tenemos el tiempo inicial, que es 1, y la velocidad, que es 0. Listo. Entonces ahí tendríamos esa condición. Y tendríamos $17 para 240. Entonces ahí lo que nosotros decimos es lo siguiente: la aceleración es igual a la velocidad final, que serían 240 menos 0 sobre 17 segundos menos 1 segundo. No voy a anotar las unidades porque es muy raco para inscribir así.
porque no estoy trabajando desde el tablero, sino desde la pantalla. Entonces esto nos quedaría 240 menos 0, 240. Y abajo nos quedaría 17 menos 1, 16. 240 dividido 16. Esto nos da 15, que para nuestro caso son metros por segundo cuadrado. Listo, creo que eso era lo que nos tenía que dar. Sí, efectivamente eso era lo que nos tenía que dar. Entonces así vamos a hacer las interpretaciones. Pero básicamente, ¿qué es lo que vamos a interpretar, mis queridos compañeros, cuando hagamos análisis de eso? Pues si nos piden hallar, si tenemos valores, podemos hallar cosas. Sí las podemos hallar. Solo si tenemos movimientos uniformes y movimientos acelerados uniformes. Los movimientos acelerados no podemos hallar cosas. Pero cuando realmente nos estén diciendo cuando tengamos una gráfica, pues la idea es determinar qué tipo de movimiento es a partir de si es una forma constante, lineal creciente, lineal decreciente o con curvas o con diferentes curvas. ¿Listo? Determinarlas. Obviamente eso de qué depende de las variables que se tengan. ¿Listo? Entonces para que ustedes vayan camellándole a eso. ¿Listo? Entonces vamos con el siguiente caso. El siguiente caso pues sería este. Vamos a correr esto un poco para acá. Vamos a volver más pequeña, que si no, no nos deja trabajar al otro lado. Listo, entonces aquí tendríamos esta gráfica. Y ahora sí nos vamos para el caso número 7. Listo, en el caso número 7 tenemos un movimiento acelerado. ¿Listo? Vamos a graficarlo, les voy a mostrar que yo les había dicho la semana pasada que pues aquí matemáticamente se pueden hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces hay una función. Listo, miren, aquí está la función, es lineal creciente, etcétera, etcétera. Y tiene pendiente, porque tiene una inclinación, ¿listo? Pero físicamente eso no tiene ningún significado. Entonces, como físicamente no tiene ningún significado, pues usted lo máximo que puede hacer. ¿Cómo se llama la relación aceleración-tiempo? No hay una relación que se llama aceleración-tiempo en física. Entonces lo máximo que puedo hacer es interpretar aquí en las variables. Entonces aquí ya no va pilas acá. Como aquí la pendiente físicamente no existe, no tiene sentido, pues usted ya no va a interpretar la gráfica. Lo que va a interpretar son los ejes. Entonces usted ya no va, esto que está aquí, que es la gráfica, ya no le sirve porque físicamente no dice nada. Ahora usted lo que va a interpretar son los ejes, el eje del tiempo y el eje de la velocidad. ¿Listo? ¿Qué le dice? Simplemente le dice que mire, cada vez que usted proyecta la aceleración sobre la velocidad implica, perdón, aquí ya no es, perdón, discúlpenme la vida, aquí el eje es aceleración versus tiempo, no velocidad, ya lo cambiamos, sí señores, ya lo cambiamos. Entonces aquí cada vez que usted proyecta sobre la gráfica, desde la gráfica hacia el eje que es la aceleración, usted se da cuenta que la aceleración va aumentando, y si la aceleración va aumentando, pues nada, es un movimiento acelerado. No es uniforme, no es constante, la aceleración no es constante, la aceleración va cambiando y ahí no hay nada más que hacer. ¿Listo? Entonces así les tuvo que dar dado. Y mensaje en esta gráfica, aquí cuando físicamente no tiene una interpretación la relación, o sea, aceleración-tiempo no hay ninguna, entonces no estudiamos la gráfica, sino que estudiamos el comportamiento de la gráfica sobre sus ejes. ¿Listo? Entonces ahí vamos trabajando eso. Vamos con esta otra. Entonces tenemos un movimiento uniformemente acelerado, pero aquí las variables son aceleración y tiempo. Entonces vamos a graficar. Listo. Entonces recuerden, cuando tenemos aceleración-tiempo, físicamente eso no tiene ningún significado. O sea que gráficamente pues no nos va a decir mucho, porque a nosotros lo que nos interesa es como la relación, o sea, la pendiente que se forma. Pero como en física no hay una pendiente que salga de la aceleración por el tiempo, o sea, no hay una variable que exista por la aceleración y por el tiempo, pues no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a analizar qué es lo que pasa sobre los ejes. Entonces, proyectamos sobre los ejes. ¿Qué podemos decir sobre el eje de tiempo? Recordemos que este es el eje del tiempo. Y este es el eje de la velocidad. Entonces, sobre el tiempo podemos decir que el tiempo va avanzando. Pero cada vez que avanza el tiempo, la aceleración, la gráfica siempre se proyecta. Pero otra vez la volví a embarrar. Aquí es aceleración. Ahí es aceleración, porque es lo que estamos graficando. Aceleración versus tiempo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que cada vez que el tiempo va pasando,
Cada vez que proyectamos sobre la aceleración, lo voy a volverlo a dibujar. Entonces, cada vez que yo proyecto sobre el tiempo va cambiando de numeritos, o sea, va aumentando. Pero cada vez que proyecto sobre la aceleración, siempre se da sobre el mismo lugar. O sea, siempre tiene el mismo valor la aceleración. Entonces, si siempre tiene el mismo valor la aceleración, pues decimos primero que si hay aceleración. Y si hay aceleración, hay movimiento. Y siempre es el mismo, significa que es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Se puede calcular algo? No, nada. La aceleración ya no la dan. 56. Entonces ahí no tiene ningún chiste. ¿Listo? Y ahora nos vamos para el último caso, que este sí es bien importante. ¿Listo? Entonces, mis queridos compañeros, aquí las variables ahora son tiempo, posición. ¿Listo? Tiempo, posición. Son nuestras variables. Son las variables con las que vamos a trabajar. Las vamos a graficar. ¿Listo? Vamos a graficar. Vamos a intentar dispersión, curva. Miren aquí qué pasa. Pilas, vuelvo y le repito. Este tamaño. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues resulta, mis queridos compañeros, que aquí tenemos es posición versus tiempo. Entonces, posición versus tiempo. O sea, este eje es posición y este eje es tiempo. ¿Listo? Este eje es posición y este eje es tiempo. ¿Qué información nos da eso? Velocidad. O sea, ahí estamos mirando la velocidad. ¿Qué pasa con la velocidad? La información de la velocidad la vamos a ver aquí, lo que ocurra acá. ¿Listo? Y ahí lo que está ocurriendo es una gráfica de esta forma. Listo. ¿Es constante? ¿Es horizontal? No. ¿Es diagonal hacia arriba? No. ¿Es diagonal hacia abajo? No. Es curva. Entonces, inmediatamente es curva, sabemos que la información, que para este caso se llama velocidad, que también se conoce como pendiente, vale cualquier número diferente a ser constante. O sea, no va a ser constante, va cambiando. Entonces, eso lo que nos está diciendo es que la velocidad va cambiando. Y si la velocidad va cambiando, entonces tenemos movimiento, tenemos un movimiento, ¿sí? Donde la velocidad cambia, o sea, será un movimiento acelerado. No, definitivamente esto sí es bueno. Entonces, lo voy a volver a hacer acá. Entonces, tenemos un movimiento, porque hay velocidad, esa velocidad va cambiando, o sea que es acelerada. Listo, es acelerada. Entonces, por favor, mucha atención. Pero, si se dan cuenta, aquí esta gráfica presenta una curva regularizada, a diferencia de estas curvas. Miren, esta curva de acá, ¿sí? No es regularizada, tiene ahí unas condiciones de cambio extraños, tiene unas curvaturas raras. Esta curva tampoco es regularizada, tiene un pico bajo, luego un pico alto, luego un valle muy raro, va a medio alto, no, como a la misma altura del otro valle, y luego vuelve a tener una tendencia a la subida rara. O sea, aquí se está graficando una curva, pero no es una curva que presente como una regularidad. ¿Listo? Lo mismo que acá. Miren que acá se está presentando curvas rectas, pero no hay como una regularidad, no es regular. Y que habíamos dicho que para estos dos movimientos de estas dos gráficas teníamos movimientos acelerados. Listo, y son acelerados. Pero esta también es un movimiento acelerado, la que acabamos de hacer acá. ¿Listo? Esta que acabamos de hacer acá también es un movimiento acelerado. ¿Por qué? Porque la función no nos dio una función constante. Donde nos hubiera dado una función constante, tendríamos que la pendiente sería 0. ¿Quién es la pendiente? Para este caso es la velocidad. Acuérdense que aquí la pendiente es la velocidad. Y como no es así, no vale 0. Como no es así, no es uniforme. Como no es así, no es uniforme. Es un valor que está cambiando, o sea, no es constante. Listo. Pero a diferencia de las otras dos gráficas que acabamos de ver, de retomar, que ya habíamos trabajado en los movimientos acelerados, esta tiene una curvatura que presenta como una especie de regularidad. Y esa regularidad gráficamente tiene un nombre, se llama una función cuadrática.
Entonces, mis queridos compañeros, cuando ustedes tengan una gráfica, posición, medida en metros, o en cualquier unidad de distancia versus el tiempo, pues va a ocurrir lo siguiente. Si no me da así, implica que si me diera así, implica que la velocidad vale 0, o sea, el cuerpo está en reposo. Si me diera así, implica que el cuerpo presenta un movimiento uniforme porque su pendiente llamada velocidad es constante. Lo mismo que si hubiera pasado así. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí va para una dirección y aquí va en la dirección contraria. ¿Sí? Listos. O sea, aquí va aumentando de posiciones y aquí va disminuyendo de posiciones. No aumentando de velocidades, no disminuyendo de velocidades. Estamos en posiciones. Estamos en posición, ¿listo? Para que lo vayan teniendo claro, mis queridos compañeros. Pero si tienen una velocidad que no es constante en una gráfica posición versus tiempo y esa gráfica tiene esta forma curva de parábola o cuadrática o de función cuadrática, vamos a decir que hay movimiento porque hay velocidad. Ahí está aquí, miren acá. Todas las velocidades están ahí metidas. Hay movimiento, no por velocidad, sino que hay movimiento porque, mire, los cambios de posición. Recuerde que este eje es posición. Vamos desde la posición 0 hasta la posición 2500. ¿Listo? Si hay cambio de posición en el tiempo es porque hay velocidad. Listo. ¿Sí? Pero resulta que esa velocidad está determinada por esta gráfica y esta gráfica nos dice que la pendiente no es constante, o sea que la velocidad no es constante. Y si la velocidad no es constante es porque cambia, o sea que es un movimiento con aceleración. Pero su gráfica presenta una regularidad, no presenta formas irregulares, sino que presenta una regularidad cuadrática. Entonces presenta una regularidad que hace que esto sea uniforme. Entonces es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Profe, se puede calcular ahí la velocidad? Sí. ¿Profe, se puede calcular ahí la aceleración? Sí. Pero ya no se puede hacer con las relaciones lineales que hemos venido trabajando, que son delta de v sobre delta de t o velocidad final, velocidad inicial. ¿Por qué no? Porque aquí no tenemos velocidades. Aquí estamos interpretando la velocidad. ¿A partir de qué? De la relación entre la posición y el tiempo. Pero no tenemos los valores ni de la velocidad inicial ni de la velocidad final. Estamos interpretando cómo se está comportando la velocidad porque estamos interpretando cómo se está comportando la velocidad desde los cambios de posición y los cambios de tiempo. ¿Y qué estamos diciendo? Que hay velocidad que cambia, pero que cambia regularmente. ¿Listo? ¿Quién nos dice que hay velocidad? Los cambios de posición en los diferentes cambios de tiempo. ¿Quién nos dice que cambia la velocidad? La curva de la gráfica. ¿Sí? Entonces hay aceleración. ¿Qué nos dice que es uniforme? Que la curva de la gráfica es una curva regularizada por una ecuación porque responde a una curva cuadrática. Entonces, hay algo regularizado ahí. Y por eso es un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, les repito, mis queridos compañeros, aquí es donde tienen que tener cuidado. Lo primero es tener cuidado con las variables. No se confundan como su profesor Ronald, que pone X cuando tiene que poner B, cuando hay que poner... No se confundan. ¿No? Es identificar las variables. Luego de que identifiquen las variables, mis queridos compañeros, miren las relaciones. ¿Cómo se llama la relación de posición, tiempo, velocidad? De velocidad, tiempo, aceleración. De aceleración, tiempo, no existe. ¿Listo? Luego, revisen la curva que les da. Revisen la recta que les da. Si es horizontal, si es diagonal hacia arriba, si es diagonal hacia abajo. Recuerden que nunca les va a dar así, vertical, porque eso ya no es una función, no existe. Esa condición no existe en la naturaleza. Entonces no la vamos a ver. ¿Listo? Cuando ustedes vean una gráfica así, en física, duden de esa gráfica. ¿Sí? Duden de esa gráfica. Listo. Entonces, y después interpreten las cosas. Recuerden que una cosa es tener posición y tiempo, que nos permite interpretar la velocidad. Otra cosa es, entonces miren, mucha atención. Si ustedes tienen la gráfica, posición versus tiempo. Vamos acá. Si ustedes tienen una gráfica posición versus tiempo, entonces van a interpretar velocidad, van a calcular velocidad y pueden interpretar aceleración.
¿Listo? Entonces, con una gráfica, posición versus tiempo, usted puede interpretar y calcular la velocidad. O sea, puede interpretarla y calcularla. Pero solo puede interpretar la aceleración. No puede calcular la aceleración. Pues no por ahora, ¿sí? Pero ya después les voy a mostrar cómo se podría. ¿Listos? Si por el contrario tiene velocidad versus tiempo, usted puede calcular, interpretar la aceleración e interpretar los cambios de posición. ¿Listos? Sí, sí. Entonces, si su gráfica es posición versus tiempo, usted puede interpretar velocidad y calcular velocidad. Pero no puede calcular la aceleración. La puede interpretar, pero no la puede calcular. Usted puede decir, es constante, no es constante. Lo máximo que puede decir. ¿Listo? Listo. Cuando usted tiene velocidad versus tiempo, puede calcular la aceleración y la puede interpretar. O sea, usted puede, punto final, punto inicial, velocidad inicial, tiempo inicial, la calcula. Es una función lineal creciente. Es una función lineal decreciente. Es una función constante. Es una función curva. Ahí las puede interpretar. Entonces eso dice que es un movimiento uniforme, es un movimiento que está en reposo, o un cuerpo que está en reposo, o es un movimiento uniformemente acelerado, etcétera, etcétera. ¿Puede calcular la posición? No. Desde lo que hemos visto, no. Se necesita una ecuación para calcular la posición desde esta gráfica y se necesita una ecuación para calcular la aceleración desde esta gráfica. Pero son unas ecuaciones que todavía no hemos trabajado, entonces no se las voy a dar por ahora. ¿Listo? Ya cuando las veamos les digo, ¿se acuerdan que ustedes podían interpretar la aceleración pero no la podían calcular? Bueno, ahora la pueden calcular si utilizan esta ecuación en la gráfica. ¿O se acuerdan que les dije que en velocidad versus tiempo podían interpretar la posición pero no la podían calcular? Bueno, ahora sí la pueden calcular, pero con esta ecuación en esa gráfica. ¿Listo? Y eso sería como la condición que se tendría, mis queridos compañeros. Pilas siempre con las gráficas porque son de las cosas más importantes a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces pilas con eso. Entonces, mis queridos compañeros, pues básicamente eso es todo por hoy. Sus compromisos, ¿cuáles son? Primero, hacer la síntesis de este video, que es hacer la corrección y complementar lo que yo les he dicho. Bueno, ustedes solo tenían que graficar, ¿no? Solo era hacer la gráfica, o sea, tenían que graficar. Entonces, en la síntesis, o sea, en la foto de la síntesis, ustedes me van a mandar otra vez las gráficas. Si las tuvieron bien, pues las bien. Si las tuvieron mal, pues las corrigen. Pero adicional a eso, si las tuvieron bien o las tuvieron mal, pues tienen que hacer todo el análisis que dijimos. La aceleración es positiva, la aceleración es negativa, se calcula desde esta forma, es una función lineal, es una función constante, etcétera, etcétera. O sea, su evidencia de trabajo es la síntesis de este video, que es la retroalimentación de la tarea de las gráficas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a calificar yo? Primero, voy a ver las gráficas que usted ya me había mandado la semana pasada. ¿Listo? Voy a ver las gráficas. Voy a ver si las complementó con lo que yo le dije. Voy a ver si las corrigió con lo que vimos hoy. Esa es la primera condición. O sea, yo tengo que volver a ver las gráficas complementadas o corregidas. ¿Sí? Porque nadie hizo el análisis que yo les estoy haciendo ahorita. Esa es la primera actividad. La segunda actividad es hacer el taller de análisis de datos y análisis gráficos para un movimiento uniformemente acelerado. No siento más, mis queridos compañeros. Bendiciones, un abrazo grandísimo, se me cuidan mucho y nos vemos la próxima semana, que es después de vacaciones.